Nadie va a salvarte. Nadie va a obligarte a levantarte cada mañana y enfrentar tus propias debilidades. Nadie va a aparecer mágicamente para resolver tu vida. Si estás esperando que algo cambie allá afuera, vas a perder años, porque el mundo no te debe nada. El progreso no es algo que sucede, es algo que se provoca. Y si no te obligas a trabajar en ti cada día, estás condenándote a quedarte igual. No por mala suerte, no por falta de talento, por falta de disciplina. Porque la verdad más dura es esta: o te haces cargo de ti mismo, o te vas dejando atrás a ti mismo, poco a poco. Y no va a ser fácil. No todos los días vas a tener ganas. No todos los días vas a sentirte fuerte. Pero eso no importa, porque la transformación no ocurre cuando te sientes bien. Ocurre cuando eliges hacer lo que debes, incluso cuando no tienes fuerzas para hacerlo. Este video no es para inspirarte, es para enfrentarte, porque si aprendes a obligarte a crecer, aunque sea un poco cada día, tu vida no va a cambiar de golpe, pero va a cambiar para siempre. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar el principio que los estoicos aplicaban a diario, para fortalecerse desde dentro, incluso en sus peores días, y cómo tú puedes empezar a usarlo desde hoy. La mayoría de la gente no fracasa por falta de capacidad. Fracasa porque está esperando tener ganas. Esperando el día en que se levanten con energía, en que se sientan motivados, inspirados, con claridad mental. Pero ese día, muchas veces, no llega, porque el cuerpo es perezoso, porque la mente huye del esfuerzo, porque hay una parte de ti, muy cómoda, muy hábil, que siempre va a encontrar una razón para no hacerlo hoy. Esa parte no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. Y si dejas que decida por ti, vas a pasar la vida postergando la persona que podrías llegar a ser. Los estoicos no esperaban tener ganas, no confiaban en la emoción del momento, confiaban en el principio, en el deber, en la acción correcta, aunque no tuvieran deseo. Sabían que si esperas al impulso, al ánimo, a que todo se alinee, vas a moverte muy poco en la vida. Epicteto lo decía sin rodeos: primero di lo que quieres ser, luego haz lo que tienes que hacer. No dijo, espera a sentirte listo. Dijo, hazlo. Porque es fácil hacer las cosas cuando tienes energía. Lo difícil y lo que realmente te cambia es hacerlo cuando no tienes ganas. Cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando nadie te aplaude. Ahí es donde se forma el carácter. No en el entusiasmo, sino en la constancia. En el momento en que cruzas la línea entre no quiero hacerlo y lo haré igual. Esa decisión repetida muchas veces es lo que te transforma. No la inspiración, no la motivación. La disciplina aplicada en los días más grises. Así que deja de preguntarte si hoy tienes ganas. Pregúntate si hoy tienes una razón. Porque si tu vida depende de que te sientas con ánimo para hacer lo que debes, entonces estás dejando tu futuro en manos de tu estado de ánimo. Y eso es lo más frágil que puedes hacer. Y lo peor es que esa excusa, la de cuando tenga ganas, suena razonable, suena amable, suena hasta saludable. Porque nos han enseñado que debemos escucharnos, que debemos respetar nuestros procesos. Pero a veces, ese discurso solo es una forma elegante de procrastinar, de evitar el malestar necesario para crecer. Porque sí, crecer incomoda. Transformarse duele. Y si cada vez que aparece ese dolor retrocedes, entonces vas a vivir en un ciclo de buenas intenciones que nunca se convierten en resultados. Es como querer fortalecer un músculo sin soportar el peso, o querer tener claridad sin atravesar la confusión. La disciplina real no espera permiso. Actúa, se levanta aunque el cuerpo proteste, se sienta a trabajar aunque la mente se disperse.
Y no lo hace porque sea fácil o placentero, sino porque entiende algo que el resto del mundo ha olvidado, que el sacrificio de hoy es la libertad de mañana. Marco Aurelio no escribía en su diario porque estaba inspirado. Escribía porque sabía que su mente, igual que la tuya, tiende al ruido, al olvido, a la dispersión. Sabía que, sin práctica diaria, su alma se iba a debilitar. No esperó a tener ganas para hacerlo. Se obligó. Y gracias a eso, aún hoy sus palabras resuenan como las de alguien que no vivió para sentirse cómodo, sino para hacerse fuerte. Así que no te mientas. No estás esperando motivación, estás evitando compromiso, porque comprometerse contigo mismo, de verdad, da miedo, porque te obliga a dejar de echar culpas, te obliga a responsabilizarte, y eso, aunque sea incómodo, es el primer paso para recuperar tu poder. Cuando haces lo que debes, sin depender del deseo, te conviertes en alguien que puede confiar en sí mismo, y eso, en un mundo de excusas, es un acto revolucionario. Todo el mundo habla de trabajar en uno mismo. Suena bien, suena profundo. Pero, ¿qué significa realmente? Porque no se trata de leer una frase inspiradora y compartirla. No se trata de hacer journaling cuando te sientes mal o meditar 5 minutos antes de volver a distraerte todo el día. Trabajar en ti no es algo simbólico, es algo práctico y sobre todo es algo exigente. Trabajar en ti significa observarte con brutal honestidad, mirar sin filtros lo que no quieres ver. Tus impulsos, tus reacciones, tus excusas. Significa dejar de buscar culpables afuera y empezar a reformar lo que pasa adentro. Significa corregirte una y otra vez, incluso cuando nadie más se da cuenta, incluso cuando no tienes ganas, porque ese es el punto. No lo haces porque sea fácil, lo haces porque lo necesitas. Es aprender a callarte cuando quieres responder con orgullo. Es sentarte a estudiar cuando todo tu cuerpo quiere entretenerse. Es elegir el hábito difícil cuando sabes que el fácil te va a costar el doble después. Es reconocer que hay una distancia entre quién eres y quién podrías ser. Y caminar hacia allá, aunque nadie te acompañe. Marco Aurelio no trabajaba en sí mismo para convertirse en alguien admirado. Lo hacía para no traicionarse. Epicteto decía: no busques que las cosas pasen como tú quieres. Desea que pasen como pasan y estarás en paz. Esa es la esencia de trabajar en ti. No es cambiar lo externo para sentirte bien. Es cambiar lo interno para estar preparado, venga lo que venga. Y sí, va a doler. Porque cada parte de ti que quiere comodidad va a resistirse. Pero es ese conflicto el que revela tu verdadero carácter. Si cada vez que la incomodidad aparece retrocedes, entonces tu crecimiento es solo un ideal. Si en cambio te mantienes firme, aunque sea por un minuto más, estás construyendo algo real. Y ese trabajo invisible, silencioso, repetido en los días comunes, es lo que te transforma. Trabajar en ti es dejar de rendirte ante ti mismo. Es convertirte en alguien que puede confiar en sus propias decisiones. Es mirar hacia atrás dentro de un año y no reconocer al que eras hoy. No porque cambió tu suerte, sino porque cambiaste tú. Y es importante entender algo. Trabajar en ti no es glamoroso. No se ve bonito en fotos. No se puede medir con likes. Muchas veces, ni siquiera se nota a corto plazo. Porque se trata de decisiones mínimas que tomas cuando nadie te está mirando. Como cuando eliges no abrir esa aplicación para distraerte. Como cuando te das cuenta de que estás cayendo en la misma queja de siempre y decides callarte. Como cuando sientes la urgencia de culpar a alguien más, pero te detienes y te preguntas, ¿qué parte de esto depende de mí? Ese es el trabajo real, el que desgasta, el que nadie celebra, el que no se publica, pero también es el único que te cambia de verdad.
Trabajar en ti significa darte estructura cuando nadie te la impone. Corregir tu camino cuando nadie te lo exige. Ser honesto contigo mismo incluso cuando sería más fácil autoengañarte. Es leer algo que te confronte, no que te consuele. Es cuestionar tus pensamientos automáticos, tus reacciones aprendidas, tus hábitos sin sentido. Y hacerlo todos los días, no cuando te sientas inspirado, no cuando tengas tiempo, todos los días. Y no vas a ver resultados inmediatos. Nadie te va a aplaudir por elegir lo correcto en vez de lo cómodo. Nadie va a notarlo. Al principio, ni tú mismo lo vas a notar. Pero con el tiempo, algo va a cambiar. Tus decisiones van a empezar a tener más peso. Tus emociones ya no te van hasta arrastrar tan fácil. Tu mente va a volverse más clara, tu palabra más firme y tu vida, poco a poco, va a empezar a reflejar a alguien que sí ha hecho el trabajo. No solo lo ha leído, no solo lo ha dicho, lo ha hecho, día tras día, sin excusas, sin espectáculo, solo porque entiende que nadie más va a hacerlo por él. Ese es el verdadero significado de trabajar en ti, y todo lo demás es solo decoración. El mayor enemigo que vas a enfrentar no está afuera, no es la economía, no es tu jefe, no es tu pasado. Es esa parte de ti que cada día te dice, mejor mañana. Esa parte que siempre tiene una excusa lista, que siempre encuentra una justificación razonable para no hacer lo que sabes que debes hacer. Esa parte que te convence de que estás cansado, de que mereces descansar, de que has hecho suficiente por hoy, aunque no hayas hecho nada que te acerque a quien quieres ser. Esa parte eres tú. Tú mismo eres tu mayor obstáculo, no el mundo, no tu entorno. Tú, tus hábitos, tus impulsos, tus excusas, tu diálogo interno. Y es difícil aceptarlo porque es mucho más cómodo culpar a lo externo. Pero la verdad es esta. Hasta que no reconozcas que el enemigo vive dentro, no vas a poder superarlo. Los estoicos lo sabían. Por eso no se obsesionaban con cambiar el mundo. Se obsesionaban con gobernarse a sí mismos. Epicteto lo decía claramente: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Porque si no puedes controlar lo que dices, lo que haces, lo que piensas, entonces, ¿quién lo está haciendo por ti? Cada vez que te dejas llevar por la pereza, por el miedo, por la ira, por la urgencia de gratificación inmediata, estás entregando tu poder. Estás cediendo el timón de tu vida a una parte de ti que no piensa en tu futuro, que solo quiere consuelo ahora. Y cuanto más lo haces, más se fortalece ese enemigo interno. Se vuelve más sutil, más convincente y al final, más dominante. Derrotarlo no es un evento épico, no es una gran batalla, es una serie de pequeñas victorias diarias. Es elegir el silencio cuando tu ego quiere hablar. Es avanzar cuando tu mente quiere rendirse. Es volver al camino después de haberte desviado, sin drama, sin culpa, con humildad. Porque dominarte a ti mismo no significa no fallar. Significa no rendirte ante la versión más débil de ti. La lucha es interna. Siempre lo ha sido. Y cuando entiendes eso, dejas de gastar energía tratando de controlar lo incontrolable. Y empiezas a hacer lo único que de verdad puede cambiar tu vida: controlarte a ti mismo. Y cuanto más te enfrentas a ese enemigo interno, más aprendes a reconocer sus disfraces. Porque no siempre aparece como pereza. A veces se disfraza de perfeccionismo. No empiezo porque aún no está perfecto. O de prudencia. Tal vez no es el momento adecuado. A veces incluso toma la forma de espiritualidad mal entendida. Estoy fluyendo, no quiero forzar nada. Y en realidad lo único que estás evitando es la incomodidad de actuar. Ese enemigo no necesita gritar. Basta con que susurre lo justo para que postergues un día más, para que te des 5 minutos más en la cama, para que te distraigas justo antes de empezar.
para que te repitas, como siempre, ya mañana lo haré bien, pero mañana se parece demasiado a hoy. Y si no haces algo diferente, no va a cambiar nada. Porque mientras tú crees que estás esperando el momento ideal, lo que realmente estás haciendo es dejar que el enemigo gane, no con violencia, con comodidad. Y aquí es donde el pensamiento estoico se vuelve brutalmente claro. El mayor acto de libertad es el dominio de uno mismo. No hay atajo, no hay truco mental, no hay fórmula mágica, solo hay un camino: enfrentarte, no desde el rechazo, sino desde la responsabilidad, no desde el castigo, sino desde la claridad. Entender que esa parte de ti que evita, que posterga, que se resiste, siempre va a existir. Y tu tarea no es destruirla, es no obedecerla. Cada vez que eliges actuar a pesar de ella, no solo ganas terreno en tu camino, ganas respeto por ti mismo, porque empiezas a confiar en ti, porque dejas de ser víctima de tus estados mentales y te conviertes en alguien que decide. Y cuando puedes decidir sobre ti mismo, puedes decidir sobre tu vida. Ese enemigo invisible no desaparece, pero puede perder fuerza día a día, decisión a decisión, cuando tú decidas dejar de rendirte ante él. El error más común de quienes quieren cambiar es este: creen que todo debe pasar de golpe, que un día van a despertar diferentes, con más energía, con más claridad, con más fuerza de voluntad. Pero eso nunca sucede así. El verdadero cambio no es repentino, es acumulativo, es lento, es invisible, hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. Imagínate que mejoras solo un 1% cada día. No es mucho, nadie lo notaría. Tú mismo probablemente no lo sentirías. Pero ese 1% constante, día tras día, sin excusas, sin interrupciones, sin necesidad de reconocimiento. Eso es lo que cambia la trayectoria de tu vida, porque el cambio real no se mide en intensidad, se mide en consistencia. Los estoicos lo sabían, no aspiraban a la perfección inmediata. Aspiraban a ser un poco más sabios, un poco más templados, un poco más firmes, cada día. Marco Aurelio no escribía sus pensamientos porque ya era sabio. Los escribía porque quería hacerlo, porque entendía que lo que no se entrena, se debilita, y que el alma, igual que el cuerpo, necesita ejercicio diario. Ese ejercicio puede ser mínimo, puede ser levantarte 5 minutos antes, puede ser decir que no a una tentación que ayer habría ganado, puede ser escribir una sola frase en tu diario. Lo importante no es la cantidad, es la intención, es la repetición, es el compromiso contigo mismo. El problema es que como no vemos resultados inmediatos, nos frustramos. Queremos sentir el cambio, verlo, medirlo. Pero muchas veces la transformación más profunda ocurre en silencio, en los pequeños momentos donde decides actuar aunque nadie lo note, en los días comunes en los que eliges lo difícil, solo porque sabes que es lo correcto, y un día, sin darte cuenta, te levantas y reaccionas diferente. Tomas decisiones que antes te costaban. Manejas tus emociones con más calma. Tu mente está más clara. Tu cuerpo responde mejor. Y entonces entiendes. No fue un cambio repentino. Fue el resultado de haber hecho lo correcto muchas veces, incluso cuando no sentías que estabas avanzando. El trabajo acumulado no se pierde. Se almacena. Se vuelve carácter. Y un día, cuando la vida te exija ser fuerte, no tendrás que fingirlo. Lo serás, porque te preparaste. Y es que cada decisión pequeña que tomas, incluso las que parecen insignificantes, tiene un peso. No solo sobre lo que haces, sino sobre quién te estás convirtiendo. Porque cuando eliges conscientemente ese 1% de mejora, no estás simplemente avanzando en una meta, estás reforzando tu identidad. Le estás diciendo a tu mente:
Yo soy alguien que cumple consigo mismo. Y eso es muchísimo más importante que cualquier resultado inmediato. Porque la verdadera transformación no es externa. No es bajar 10 kilos, leer 20 libros o tener una rutina perfecta. Es interna. Es cuando, sin que nadie lo sepa, empiezas a confiar en ti mismo. Cuando tu palabra, dicha en silencio, empieza a tener peso. Cuando ya no necesitas motivación, ni presión, ni validación externa para hacer lo que sabes que debes hacer. Ese es el poder del efecto acumulativo. Cambia tu manera de verte, porque en vez de ser alguien que intenta, te conviertes en alguien que es, en alguien que hace, en alguien que se mantiene. Y eso, aunque no lo veas al principio, empieza a reflejarse en todo. En tus relaciones, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu energía, en tu percepción del mundo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y lo hiciste de la única forma en la que el cambio real ocurre. Día por día, decisión por decisión, sin rendirte. No porque fue fácil, sino porque entendiste que, a largo plazo, lo verdaderamente difícil es seguir igual. Muchos creen que el estoicismo es filosofía para leer, pero los verdaderos estoicos sabían que leer no es suficiente, que reflexionar no cambia nada si no se traduce en acción. Para ellos, la virtud no era una idea, era un entrenamiento, y como todo entrenamiento, requiere repetición, intención y rutina. Si de verdad quieres trabajar en ti, necesitas un sistema, una estructura mínima. Algo que puedas repetir todos los días sin depender del ánimo, del clima o del entorno. Porque no estás entrenando solo tu mente, estás entrenando tu carácter. Y no tiene que ser complicado. Puede empezar con 5 minutos de reflexión matinal. Antes de tocar el teléfono, antes de hablar con nadie, solo tú contigo mismo. Preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Qué tentaciones debo anticipar? ¿Qué me haría sentir orgulloso esta noche? Ese ejercicio, hecho en silencio, entrena tu intención. Después, durante el día, puedes aplicar lo que Marco Aurelio hacía. Autocorrección en tiempo real. Observarte. Notar cuándo estás reaccionando con ego. Cuándo estás hablando por impulso. Cuándo estás cayendo en excusas. Y corregir. No culparte. Corregir, porque el estoicismo no se trata de exigirte perfección, sino de cultivar conciencia. También puedes implementar el journaling nocturno, no como terapia emocional, como entrenamiento racional. Revisar tu día, evaluarte sin drama. ¿Qué hice bien? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Esa rutina, repetida cada noche, refuerza tu compromiso contigo mismo. Y no necesitas hacerlo todo de golpe. Puedes empezar con una práctica, un hábito, pero que sea no negociable. No cuando tengas ganas, no cuando te sobre el tiempo. Cada día. Aunque sea breve, aunque sea incómodo. Porque lo importante no es cuántas horas dediques, es a cuántos días le fuiste fiel. El estoicismo no es una filosofía de biblioteca, es una filosofía de batalla. Y la batalla no está allá afuera, está en tu mente, en tus elecciones diarias, en cómo respondes al mundo y sobre todo, en cómo respondes a ti mismo. Cuando conviertes esos principios en rutina, dejas de depender del caos externo. Ya no necesitas que todo esté bien para estar bien, porque has entrenado algo más fuerte que tus emociones, tu voluntad. Y cuando esa voluntad se fortalece, algo cambia. Dejas de ser alguien que espera el momento ideal y te conviertes en alguien que lo construye. Dejas de mirar al mundo buscando motivación y empiezas a generarla desde adentro. Porque cada día que repites ese pequeño compromiso contigo mismo, no solo estás cultivando un hábito, estás esculpiendo una identidad, la de alguien que se toma en serio su vida, que ya no necesita probar nada a nadie.
que no vive según las emociones del día, sino según los principios que ha elegido. Y eso se nota, no en lo que dices, sino en cómo te sostienes, en cómo decides, en cómo actúas cuando nadie te ve, porque al final, eso es lo que significa ser estoico, ser gobernante de uno mismo. No cuando es fácil, no cuando estás inspirado, cuando es difícil, cuando estás cansado, cuando todo en ti quiere volver atrás, y aún así eliges seguir. Esa práctica diaria es la verdadera libertad, porque mientras el resto del mundo depende de motivaciones pasajeras, tú te conviertes en alguien confiable, firme, constante, alguien que no necesita que todo esté perfecto para hacer lo correcto. Y eso, en un mundo lleno de ruido, de quejas y de excusas, es una forma de liderazgo silencioso. Un liderazgo que empieza en el lugar más difícil, dentro de ti. Cuando conviertes el estoicismo en rutina, ya no se trata de pensar como un estoico. Se trata de vivir como uno. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que marca una vida mediocre, de una vida transformada. El cambio tiene un precio, siempre, y no se paga en dinero, se paga en esfuerzo, en constancia, en renunciar a la versión cómoda de ti mismo para hacer espacio a la versión que realmente mereces llegar a ser. Y ese precio, la mayoría no lo paga, no porque no puedan, sino porque no se obligan, porque siguen esperando una señal, una motivación, un golpe de suerte, un momento perfecto. Pero ese momento no llega, porque el momento perfecto eres tú cuando decides que hoy es suficiente para empezar. Si no te obligas tú, nadie lo hará, nadie va a sacarte de la cama, nadie va a apagar tus distracciones, nadie va a entrenar tu mente, a fortalecer tu carácter, a corregir tus pensamientos. Eso es tu trabajo, y es un trabajo diario. No tienes que cambiar tu vida hoy. Solo tienes que decidir que no vas a seguir siendo el mismo. Y después demostrarlo. Con una acción, con una decisión, con un paso. Y repetirlo mañana y pasado mañana. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no seas alguien que quiere cambiar. Seas alguien que cambió, porque tuvo el coraje de empezar sin garantías y la fuerza de continuar sin aplausos. Así que hazlo. No cuando sientas ganas, no cuando tengas tiempo. Hazlo porque es lo correcto. Hazlo porque tu vida vale ese esfuerzo. Hazlo porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Y si este mensaje te movió algo por dentro, déjame un comentario. Cuéntame cuál es ese paso que vas a tomar hoy. Y si quieres más contenido que te confronte y te impulse a trabajar en ti desde adentro, suscríbete. Pero más importante que eso, levántate, empieza y hazlo real.